Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Ayer comentaba el primer ministro de Irlanda que las últimas conversaciones que había tenido con Apple habían sido menos fructíferas y que de momento Apple había dejado de comprometerse a crear, a construir el centro de datos, el data center que iba a construir en el país. Recordemos que Apple anunció en 2015 que va a construir dos grandes centros de datos en Europa, uno en Dinamarca y otro en Irlanda, aprovechándose de los recursos renovables de ambos países y de la climatología un poco ventajosa también de ambos países. El de Dinamarca parece que va a seguir sin ningún problema, construyéndose, etcétera, pero el de Irlanda no. Esto, en principio, pues a lo mejor desemboca en un segundo centro de datos construido en otro país, o en una expansión de Dinamarca, o en que mantiene las operaciones a nivel de actual, expandiendo los centros de datos de otros países. Lo que sí es cierto es que parecía necesarios estos dos centros de datos para dar servicio a todos los usuarios de Apple. Cada vez, ya sabéis, que son más numerosos en Europa, que cada vez Apple ofrece más servicios, que cada vez se usan esos servicios mucho más, con lo cual hay una mayor demanda, con lo cual tienes que poner mucha más infraestructura. Desde 2015 hasta finales de 2007 han pasado ya un tiempecito y te esperarías que estos centros de datos a lo mejor no estuvieran ya construidos, pero sí es cierto que podían estar en un estado de desarrollo un poco más avanzado. Que no haya empezado era malo, pero que parezca que no hay algún compromiso, que ahora no sepan aún en 2017, casi en 2018, si se va a construir o no, es un poco preocupante. ¿Es esto un castigo a las políticas de la Unión Europea o de la Comisión Europea, mejor dicho, para con Irlanda y con Apple? Recordemos esta multa de 13.000 millones aplicada al gobierno de Irlanda por ceder o perdonar estos impuestos durante tantos años a Apple. No lo parece realmente, parece más un tema de planificación local, de dónde construirlo, de objeciones de los municipios en los que se encontraría, pero bueno, a ver cómo acaba la cosa, porque sí es cierto, ya digo, que parece ser que Europa necesita más centros de datos. Y cambiando de tema, Reddit parece que 12 años después de nacer se prepara para salir a bolsa en un movimiento que al final a mí me ha sorprendido. Dicen que han multiplicado por 5 sus ingresos publicitarios en los últimos 2 años, lo cual es algo bueno porque estaba infraservido, estaba infravalorada la capacidad o inframonetizada la capacidad de generar recursos del propio Reddit. Es decir, estábamos millones de personas ahí constantemente todos los días, pero no conseguían beneficios. Veremos cómo cambia esta presión extra a nivel de conseguir cada día o cada trimestre que vaya pasando más y más y más recursos y más ingresos, sobre todo cómo afecta a las aplicaciones de terceros, cómo afecta a posibles nuevas vías de monetización. De momento también dicen dos cosas. Uno, que van a cambiar el sistema de mensajes privados por un sistema de chat online, así un poco muy estilo 2011, no me gusta mucho, y que de momento van a ser para conversaciones entre dos personas, pero que en el futuro serán conversaciones de grupo, o para moderadores de un subreddit, o para grupos de amigos o grupos de contactos que tengas en Reddit. Esto puede ser más o menos interesante. Lo que sí dicen es que parece que no van a tener ningún tipo de objeción en continuar permitiendo la existencia de ciertos subreddits en los que se destila pues un discurso del odio constante, insultos, troleo y bastante asco en general. ¿Por qué? Bueno, pues en principio no parece que necesiten tanto los usuarios. Cuando tú ves realmente la base de usuarios de Reddit, parece que estos discursos o estos subreddits, mejor dicho, son minoritarios, pero nunca se sabe al final cómo son los datos reales. Y ahora me gustaría hablar un poco de realidad virtual, un par de notas. HTC ha desvelado por fin el Vive Focus, o el Vive Focus, como queráis decirlo, que es este aparato de realidad virtual independiente con un Snapdragon 835, es decir, está a medio camino entre los cascos de realidad virtual que puedes comprar de Samsung, por ejemplo, que te pones el móvil en él, y los cascos de realidad virtual para escritorio como el HTC Vive, el Facebook Oculus, etc. No han dicho ni fecha, ni precio, ni la resolución del visor, que dicen que va a ser de muy alta resolución, con lo cual no sé si va a ser Full HD o Quad HD o qué, pero a mí me extrañaría que fuera más de 250, 300 euros. Por otro lado, han dicho que se van a centrar en el mercado chino y que tanto Google como HTC de momento han descartado o han cancelado, mejor dicho, la versión de este dispositivo con Daydream que iba a llegar a Occidente, ¿no? A Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, vamos a ver cómo reacciona el mercado chino y a ver cómo se vende, porque de eso dependerá que llegue a más países este tipo de ofertas que, ya digo, están a medio camino entre lo muy barato y un poco sencillo de la realidad virtual móvil y la realidad virtual de escritorio, que es mucho más cara, pero también mucho más potente y tal.
Y la segunda nota que quería comentaros es que os dejo un enlace en las notas del episodio, como bueno, todos lo dejo en las notas del episodio, ya sabéis, de un análisis de uno de los editores de Tom's Guide que ha estado utilizando durante estos días uno de los nuevos cascos de realidad virtual de Windows 10. Esto es lo que Microsoft llama la Windows Mixed Reality, ¿no? Que es, tú te pones uno de estos cascos. Realmente necesitamos una palabra mejor, porque yo no los considero cascos, pero tampoco son gafas. No sé si decir visores, no sé cómo decirlo. Bueno, uno de estos aparatos, en concreto el de Acer, que tiene una resolución de 1440 y te crea como un escritorio virtual interno, como una cúpula en la que ves tus ventanas de Windows, ¿no? Bueno, pues él se ha tirado 8 horas trabajando en él como si fuera o a nivel de sustitución del monitor y ha contado un poco su experiencia. La verdad, no os quiero spoilear mucho, quiero que leáis el artículo por vosotros para que veáis un poco el entorno real, etcétera, pero la experiencia, ya digo, parece haber sido bastante mala. Y a nivel de vídeo, recordemos que Amazon, que va a invertir 5.000 millones de dólares en crear o en licenciar contenido propio para su plataforma, para Amazon Prime Video, durante el año que viene, está en conversaciones con proveedores y con canales de televisión tradicionales para crear una versión gratuita y con anuncios de Amazon Prime Video, en el que, pues a lo mejor simplemente se dedican a emitir series y televisión y películas y dibujos animados un poco más antiguos, de estos típicos que están en reemisión constante en las cadenas de la televisión. Bueno, simplemente sería un añadido extra a Amazon Prime Video, en principio gratuito para los usuarios de Amazon. Si esto llegará a Estados Unidos primero, o a Norteamérica, o Estados Unidos y Reino Unido, o luego a qué países, no se sabe. Es decir, ni hay fechas, ni hay nada. Simplemente están en negociaciones de momento. Y ya por último, para acabar hoy, a nivel de aplicaciones sociales, 2 cambios que me parecen relevantes. Habíamos comentado lo de Reddit antes, pero Facebook ha eliminado el formato Stories en Messenger, esto que llamaban el Messenger Day, que era básicamente lo mismo que las historias en Instagram, lo mismo que es en Snapchat, lo mismo que WhatsApp Status, pero en Facebook Messenger, que es esta plataforma de mensajería privada propia de Facebook, que tiene tantísimos millones de usuarios únicos, creo que más de 1.000 millones ya. Bueno, pues la han eliminado y lo que han hecho ha sido poner la propia que tienen en Facebook. De esta forma, al menos es bastante menos confuso, porque la gente no sabía qué poner en Messenger Day, qué poner en Facebook Stories. Entonces, de esta forma, al menos parece que intentarán aumentar el uso, ¿no?, de este formato, que de momento no parece que esté tirando mucho. También van a poner los stories en los eventos y en los grupos de Facebook, y yo aquí sí que le veo un futuro bastante prometedor. Por ejemplo, en una boda o en una fiesta que montes en tu casa o un evento deportivo, ahí yo sí veo cómo esto puede ser muy usado y muy bien visto también incluso por anunciantes, ¿no? Y el último que quiero comentar yo es que Twitter está rediseñando los Moments, esta sección que no tiene ni mucho tirón ni deja de tener, que Twitter está creando a nivel medianamente editorial, etcétera, de hilar algunos grupos de tweets interesantes para destacar noticias, etcétera. Bueno, parece que está probando un cambio de interfaz para que se parezcan, nunca mejor dicho, a los hilos tradicionales que los usuarios están usando en la plataforma. Es decir, que en vez de ir desplazándose horizontal, se desplazarán en vertical, como estamos acostumbrados cuando usamos Twitter. Parece que tiene más sentido, pero bueno, hablando de hilos, por cierto, ya para acabar hoy, parece que la aplicación oficial de Twitter en Android, la versión beta, que muchos a lo mejor estáis en ella, ya permite crear hilos automáticamente. Es decir, cuando tú estás componiendo un nuevo tweet, te permite añadir un tweet y 2 y 3 y 4 seguidos, y que luego los puedes enviar todos a la vez. Y poco más por hoy. Os dejo de nuevo con muchísimos más enlaces en la newsletter. Si no estáis suscritos a la newsletter, os dejo un enlace para que podáis suscribiros en las notas del episodio. Recordad que Mixio está abierto a patrocinadores. Vamos a tener las próximas semanas, las cercanas al Black Friday, cubiertas, pero tengo un montón de huecos abiertos a nivel posterior, ya para diciembre, o unos poquitos días antes del Black Friday abiertos. Si queréis anunciar algún servicio propio, algún producto que queráis, podéis contactarme sin ningún problema. Y poco más por hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología, creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.